Cuando llego a Bucaramanga, llego a Santander, llego a la tierra de mi madre. Y por eso celebro la oportunidad que me permite, la responsabilidad que actualmente tengo de llegar aquí. Pero así como celebro y me agrada llegar a estos orígenes, también me preocupa lo que pasa en la salud de Santander. Antes de mencionar el por qué se necesita un cambio, yo quiero hacer un reconocimiento especial a una dama en todo el sentido de la palabra, de origen costeño, nacida en Medellín, formada para servirle a un país, criada para con coraje, con origen costeño y nacimiento en Medellín, pero con corazón y berraquera santandereana, Carolina Corcho Mejía. Carolina, la princesa de la resiliencia. Entre más duro la atacan, más fuerte y más grande se hace. Entonces, ya retomando un solo enfoque dentro de la responsabilidad que me asiste y que debe generar una reflexión, porque se fundamenta en verdades, en cifras y en realidades que me voy a permitir mencionar, nos van a ayudar a entender por qué no podemos seguir como actualmente estamos. ¿Y por qué se justifica un cambio transformacional en lo social? ¿Y por qué los honorables congresistas en esta legislatura tienen un reto y tienen una responsabilidad? Y es iniciar la transformación social que prometió nuestro presidente Gustavo Petro. Lo que pasa en Santander es un reflejo de lo que hoy pasa en Santander es el reflejo de lo que pasa en toda Colombia. Por lo tanto, hay razones suficientes para no solamente pensar en un cambio, sino luchar por un cambio. Y voy a presentar algunas de las cifras que desde la Superintendencia tenemos de lo que ocurre en este departamento. Y después de mencionarlas, la pregunta si se justifica o no un cambio, la van a responder ustedes mismos. Santander es uno de los 5 territorios del país donde más quejas, reclamos, denuncias y peticiones formulan las personas afiliadas al sistema actual de salud, evidenciando inconformidad, evidenciando insatisfacción, pero también evidenciando que esto no puede continuar así. Porque son personas que están afiliadas a agencias aseguradoras, pero que en la realidad no están aseguradas, sino amenazadas y desprotegidas. Nos preocupa que en el primer bimestre del 2022, cuando se compara con lo que ha sido el comportamiento del presente año 2023, la proporción de quejas de insatisfacción frente al sistema ha aumentado un 24%. Entonces, este sistema no puede estar mejorando, sino se está deteriorando. Solo que en ese deterioro se cobran víctimas. Y cuando hablamos de cobrar víctimas, gente que se enferma sin tener que enfermarse y gente que se muere que no tenía que morir. Nosotros hemos cuantificado este tipo de manifestaciones de inconformidad en este territorio.
Y durante el lapso del año 2022 y lo que va del primer bimestre del 2023, 79,000 personas le pidieron a la Superintendencia Nacional de Salud ayuda, porque si seguían bajo el esquema de desatención o inatención de sus aseguradoras, no solamente se iban a enfermar más, sino que iban a morir. Por eso, con la ministra Carolina, la tradicional sigla que veníamos manejando de PQRDs, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, le hemos agregado 2 letras más, S y V, súplicas de vida. De las 79,000 personas que acudieron a los diferentes canales institucionales de la superintendencia en ese lapso que he mencionado, 25,832 nos suplicaron les ayudáramos porque si no interveníamos iban a morir. No puede ser entonces un sistema de salud ideal, aquel que dice que se cuenta con una protección para el usuario, pero que en la realidad se expone a la amenaza, a la desatención, a la inatención y a la misma muerte. En ese orden de ideas, solo doy insumos informativos para ver si se necesita o no un cambio, no con ello tratando de inducir a una aceptación de una reforma, sino para entender el por qué se requiere. Nos preocupa cada vez el número de quejas que en este departamento aumenta en 3 componentes. El primero, falta de oportunidad en la atención de citas, tanto de medicina general como de medicina especializada, pero también en la inoportunidad en el acceso a servicios solicitados por los médicos, pero que al momento de requerirse la prestación no se brindan porque no se autorizan. Porque aquí en el actual sistema de salud no solamente vale lo que el médico piense, sino lo que opine un tercero para autorizar si es pertinente o no lo que el médico consideró era lo que necesitaba la persona. Y de manera simultánea tenemos nosotros cómo en este departamento los casos de desnutrición infantil aumentan. Y si un Estado no protege a su población infantil, a partir de un principio básico como es garantizar la seguridad alimentaria, ¿qué podemos esperar de esta población que empieza a crecer con este tipo de carencia? Lo que más duele es que todas estas personas tenían protección teórica de un asegurador en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Y entonces viene el cuestionamiento. ¿Están estas entidades protegiendo al que está sano y atendiendo al que está enfermo? Las cifras que están evidenciando demuestran que las personas cuentan con una afiliación, pero no con una protección. Y que estamos aquí y tenemos que decir nombres, porque con nombres las personas identifican mejor las realidades. ¿Quién es la líder de las quejas? Y los vamos a mencionar. Y que no digan que estamos cargando de manera errada las estadísticas, porque lo vamos a manejar desde la información en tasas proporcionales de acuerdo al número de afiliados. Y tenemos que la líder de las quejas en esta región, Salud Total. Y siguen Famisanar, Sanitas, Asped Salud y Sura. Lo que indica que estas 5 EPS, tanto en el contributivo como en el subsidiado, están generando insatisfacción entre sus afiliados. Y lo más triste es que el 38% de quienes presentan las quejas
tienen una condición particular. Personas que están enfermas con patologías que requieren protección a partir de tratamientos continuos, porque son pacientes crónicos. Y se nos están muriendo 3 tipos de pacientes que deberían contar con la protección porque están diagnosticados. Pacientes con enfermedad cardiovascular, osteoarticular y cáncer. Y lo que más duele es que ustedes conocen que cuando el cáncer se diagnostica, su pronóstico se empeora en la medida que tarda el inicio del tratamiento. Y es lo que estamos viendo. Obviamente, por el tamaño poblacional de 2 territorios, Bucaramanga y Florida Blanca, se concentra la mayor cantidad de insatisfacciones. Y cuando hablan de la protección que se le debe hacer a la población pediátrica, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que la gran mayoría de estas entidades que se le están generando recursos de manera puntual y cumplidamente son las principales incumplidoras de las metas definidas por el gobierno para los esquemas de vacunación, para proteger de enfermedades prevenibles a los niños. Por ejemplo, ninguna de las EPS de aquí de Santander alcanzó una cobertura que superara el 95%. Y dentro del escenario de cumplimiento, tenemos que incluir también a otras formas de aseguramiento. No solamente las que están en el Sistema General de Seguridad Social, sino los regímenes especiales. Por eso nos preocupa la salud de los santandereanos. Y tendríamos que decir entonces que si esto tiene que ver con quejas, con falta de atención, tenemos también que abordar un tema que es un intolerable, ministra: la mortalidad materna. Es intolerable que personas protegidas en afiliación, que debieran contar con una protección priorizada, porque cuando se protege a una mujer que está en gestación, se protegen 2 vidas. Y tuvimos, ministra, en 2 años, 30 casos de mortalidad materna. 30 mujeres que no debieron fallecer. 30 mujeres que hoy estuvieran viviendo. Y de ellas, la nueva EPS tuvo 9 de 30. ¿Qué resumimos entonces? Las cifras y los hechos hablan por sí solos. Hay una elocuencia que este es un sistema que avanza, pero en la criticidad y por lo tanto en los resultados adversos. Que no se diga que hay protección, ni tampoco se diga que hay atención. Y cuando se relaciona afiliación con protección y atención, esa es una falsa narrativa. Todas las personas que murieron, que no tenían que morir, estaban afiliados. Por lo tanto, más bien estaban amenazados y desasegurados. Nosotros igualmente defendemos el principal patrimonio social de la comunidad en Colombia, que es su red pública hospitalaria. Y hay un hecho que desafortunadamente debo mencionar, y es que esta es una red hospitalaria que está dependiendo de la buena voluntad y hasta la discrecionalidad de las EPS a ver si las contrata o no. Y cuando la contrata, le ofrece el peor de los escenarios financieros. Por eso, la ministra, al final del año pasado, generó en un esfuerzo financiero jamás realizado por gobierno colombiano, igualó en ambos regímenes el incremento porcentual de la UPC para el año 2023 en un 16.23%. Y eso creo que, como toda normatividad, no solamente es para expedirse, sino para cumplirse. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que los aseguradores no han trasladado ese incremento en la contratación del año 2023. Pero nosotros, a quienes la ministra nos ordenó vigilar esta medida, generamos una circular el pasado 29 de marzo.
Y aquí hay actores del aseguramiento y también hay actores de la prestación. El mensaje es el siguiente: las normas son para cumplirse y por ello hemos ordenado a través de la circular el cumplimiento del traslado de ese incremento porcentual en la contratación a las IPS del año 2023 y hay plazo hasta el 30 de abril para que se pongan al día. No se puede ignorar lo que es la disposición de la ministra. Hay que cumplirlo. Y dos mensajes. Se acabaron los actores intocables en el sistema. Esta superintendencia está distante de los infractores. Pero también está cercana al afectado, que resultó ser el dueño del sistema. Los dueños están aquí y nos debemos a ustedes y les rendimos cuentas, defendiendo el derecho a la salud y protegiendo el recurso público. Y queremos cerrar esta participación para darle la posibilidad a quienes tienen el derecho a expresar sus opiniones hoy. Y es que esta gravedad del sistema no se arregla ni con medidas paliativas, estéticas ni cosméticas. Quiere un profundo cambio estructural. Tenemos derecho a vivir sabroso. Tenemos derecho a estar en un país con un sistema de salud como el que anhelamos, como el que nos merecemos y no como el que padecemos. Por eso en la salud y por la vida, santandereanos siempre adelante y ni un paso atrás.